No habríamos podido ganar esta guerra sin B. Eso fue lo que dijo el general Eisenhower. Afirmación. No estaba hablando de tanques o aviones, pero sobre el Jeep, una tosca máquina de 4 cilindros que llevaba todo el ejército de los EIUU sobre sus espaldas. Pero la historia encierra una cruel paradoja. Mientras que el nombre Jeep se convirtió en una leyenda inmortal, el creador, Willys Overland, fue completamente borrado de la memoria del mundo. De el retador de Ford hacia una muerte silenciosa, justo en medio de tiempos de paz. El vídeo no se trata solo de un auto. Es la historia de un ascenso milagroso y una dolorosa caída de un gigante industrial de Toledo. ¿Por qué no pudo sobrevivir un héroe de la guerra? ¿Tiempo de paz? Antes de que Willys se vinculara con la guerra, el Jeep, y según la leyenda, una vez fue solo un hombre que lucha por sobrevivir en medio de la tormenta de la industria estadounidense en los principios del siglo XX. En el centro de esa historia era de John North Willys, no un ingeniero brillante pero excepcional, vendedor, un hombre de negocios que entendía el mercado mejor que los técnicos dibujos. En 1907, cuando la Overland Company se encontraba al borde de la quiebra, John North Willys intervino como si fuera una apuesta final. Pero él no entró con ilusiones ni a ciegas fe. Willys intervino con los ojos de alguien que había visto la verdad desde el exterior. Overland no se estaba muriendo, porque nadie necesitaba sus coches, pero porque la propia empresa había perdido la capacidad de operar y revivir Overland. Willys no hizo nada llamativo. Él hizo lo que era despiadado pero esencial. Él mantuvo la fábrica en funcionamiento, mantuvo a los trabajadores en el trabajo y mantuvieron los autos en marcha, entregados a los clientes. Willys reorientó la línea de productos y reforzó disciplina de producción y se convirtió en una empresa vacilante, en una máquina capaz de producir un ritmo constante. En una industria joven pero brutal, John North Willys no salvó el viaje por tierra con visión lejana, pero con capacidad de mantener las ruedas girando día tras día, entrando en el periodo de 1912 a solo antes de 1920, Willys Overland ascendió a convertirse en el segundo automóvil más grande fabricante en los Estados Unidos, solo superado por Ford. Por un breve tiempo, Toledo se convirtió en una vibrante ciudad industrial, el centro de donde salían los coches de Willy la fábrica, con la creencia de que la empresa había encontrado un punto de apoyo firme junto a Detroit. Pero ese éxito no duró. La Gran Depresión golpeó como un golpe fatal. Las ventas bajaron, el efectivo, el flujo se secó y lo que una vez fue la fuerza de Willy, produciendo economía, los coches se han convertido en una debilidad mortal. Los estadounidenses ya no tenían dinero para comprar nuevos coches, por muy baratos que sean. Los de Willy Overland se declaró en quiebra y se vio obligado a reestructurar y recortar casi todo para sobrevivir. Fue precisamente durante este periodo cercano a la muerte que un importante apareció la figura, Barney Roos, Willys nuevo ingeniero jefe. De manos de Roos, llegó el motor Gold Devil. Estructuralmente, el Gold Devil era un motor de 4 cilindros en línea, un motor con una cilindrada de unos 134 cúbicos. Pero su fuerza no residía en los números. Roos lo diseñó con una carrera larga del pistón, generando alta power motor a bajas revoluciones. Exactamente lo que era necesario para camiones ligeros, agrícolas, vehículos y carreteras que aún no habían sido pavimentados. Mientras muchos fabricantes perseguían altas revoluciones y suavidad, Willys eligió potencia de tracción bruta y constante. El motor. El bloque fue fundido grueso, más pesado que necesario. Los componentes no se adelgazaron para ahorrar costes como era la tendencia de la tiempo. El Gold Devil nació con el suponiendo que se abusaría de él, sobrecargado, sobrecalentado, mal mantenido y alimentado con combustible de baja calidad. El sistema de enfriamiento era simple y fácil de instalar, reparar. El carburador no estaba sofisticado, pero era confiable. El motor no hizo rico a Willys de la noche a la mañana, pero sentó las bases para algo más importante: técnico, credibilidad.
En una época en la que Willys ya no era un gigante, ya no muy bien capitalizado y ya no tenían ventaja en el mercado, todavía tenía una cosa a la que aferrarme: la capacidad de construir máquinas que pudieran soportar duras condiciones. En 1940, a medida que la sombra de la guerra comenzó a caer sobre Europa, el ejército de los EEUU se dio cuenta de una situación preocupante. ¿Verdad? No tenía ningún reconocimiento ligero vehículo que fuera lo suficientemente rápido y duradero suficiente y lo suficientemente flexible para el campo de batalla moderno. Lo que necesitaba era una máquina que podría sobrevivir donde los humanos no pudo. Y así comenzó una carrera brutal, tranquilo, urgente e implacable. 3 nombres entraron al concurso. Phantom, la pequeña empresa que concibió por primera vez la idea. Ford, el gigante industrial con un poder de fabricación inigualable. Y Willys, un fabricante de automóviles en dificultades, pero uno que llevaba el motor Go Devil en sus manos. En el diseño general, Bantam fue por delante. Ford dominaba en escala. Pero cuando el ejército probó los vehículos en condiciones reales, condiciones, subidas y bajadas, tirando cargas, arrastrándose lentamente a través del lodo profundo, la diferencia se hizo evidente. Willys, el mal no era refinado, pero cumplía su función. Fuerte potencia de tracción a bajas RPM, una calidad que era vital en el campo de batalla. Con una producción de alrededor de 60 caballos de fuerza, significativamente más altos que sus rivales. El motor permitió que el vehículo, para superar retos que no el plan podría describirlo completamente, los EIU. El ejército no eligió a Willys porque amaba a Willys. Eligió a Willys porque este vehículo funcionó mejor. Y aunque más tarde se trajo a Ford para ayudar a cumplir enormes demandas de producción, el núcleo, el diseño, todavía llevaba la huella de Willys. Su nombre oficial era Willys MB. El diseño del Willys MB no llegó desde la estética, sino desde el campo de batalla. Cada línea de este vehículo fue la respuesta a una sola pregunta. ¿Cómo? ¿Lo mantienes funcionando cuando todo está bien? ¿Qué más ha fallado? Como resultado, el Willys MB llevaba una forma que era casi brutal en su sencillez. El cuerpo fue hecho de paneles de acero cuadrados planos sin curvas complejas. Esto no solo permitió producción rápida, pero también permitida. Se repara directamente en la parte delantera, una abolladura. El panel podría ser martillado hasta quedar plano. Un panel dañado, pieza reemplazada, sin especialización herramientas. El parabrisas de 2 piezas se pliega para reducir el reflejo de la luz y bajar el perfil del vehículo cuando se necesitaba camuflaje. La cabina del Willys MB no tenía noción de comodidad. Los asientos eran rectos, ligeramente acolchados. El volante es grande para permitir el control mientras se usan guantes. Cada interruptor era rudimentario, claro y grande, suficiente para operar en barro, lluvia fría o oscuridad. No había innecesarios detalles, porque en el campo de batalla, los detalles innecesarios se convierten en puntos de fracaso. Debajo de esa simple piel, había un marco de escalera robusto, con ballestas delantero y trasero, gran distancia al suelo, y los generosos ángulos de aproximación permitieron al vehículo para cruzar trincheras, subir pendientes y caminar por aguas poco profundas sin vacilación. El Willys MB no era diseñado para ser conducido, pero para conseguir desde 1941 hasta 1945, más de 360,000 se produjeron los Willys MBS. Aparecieron en todos los frentes desde Normandía hasta Sicilia, de selvas a desiertos. El Jeep lo hizo. No solo transportaba soldados, remolcaba artillería, transportó a los heridos, transmitía mensajes y a veces se convertía en un hogar temporal para jóvenes soldados de media, un mundo lejos de casa. Cuando terminó la guerra, Willys comenzó desarrollando vehículos civiles, la mayoría en particular el CJ-12A. En esencia, seguía siendo un Willys MB, pero refinado para adaptarse a la vida civil. Iluminación mejorada, toma de fuerza PTO y una cama trasera capaz de montar equipo agrícola.
Willys no lo hizo vender el CJ como turismo, pero como herramienta de trabajo para los agricultores estadounidenses. El CJ2A era un tractor de día y transporte nocturno, un trabajo vehículo fiel al espíritu de la posguerra, práctico, trabajador y no pretencioso. Pero Willys no se detuvo allí. Vieron un futuro más amplio para el Jeep, no solo en granjas, pero con familias estadounidenses, empezando a abandonar las ciudades por los suburbios. Vida. El resultado fue la estación Willy. Vagón diseñado como un coche familiar, pero con pensamiento de camioneta ligera, fuerte, simple y rápida de producir. La clave estaba en su cuerpo totalmente de acero, muy práctico, decisión de ingeniería. En lugar de vagones tradicionales con carrocería de madera, Willys prensas de acero usadas para cajones poco profundos, que eran más fáciles de estampar, más fáciles de reparable y más duradero contra la lluvia, nieve y caminos de tierra. El alto y erguido proporciones corporales, lados planos y casi trasera cuadrada maximizada para pasajeros y espacio de carga. Este fue un verdadero vagón multiusos. Compras de comestibles, suministros de transporte, equipo de remolque, sin el brillo de un sedán. El chasis utilizaba una distancia entre ejes de aproximadamente 104 proporcionando una plataforma estable con mejor capacidad de carga que diseños típicos de automóviles de pasajeros de la era. En cuanto a las centrales eléctricas, las primeras versiones se utilizó principalmente el 134 Govo, priorizando el torque a bajas RPM sobre alta velocidad. Ideal para un vagón, destinado a funcionar más que a mostrar. Un detalle notable fue que Willys no confinar la camioneta al uso urbano. Permitieron que evolucionara con la posguerra, necesidades americanas. Surgió la versión 4x4 como una opción importante, especialmente desde a finales de la década de 1940, convirtiendo el carro en algo que podría dejar caminos pavimentados mientras aún llevamos a toda la familia. Esta fue una idea adelantada a su tiempo, sentando las bases para el SUV concepto décadas después. Pero también fue, en ese momento, Willys empezó a revelar sus límites. Jeep y sus variantes tuvieron éxito, pero los márgenes de beneficio fueron delgados y la competencia se estaba intensificando. En 1952, Willys presentó el Willys Aero. Este era un auténtico automóvil de pasajeros en tiempos de paz, ligero, compacto, económico y lo suficientemente práctico como para atraer a los compradores de Ford y Chevrolet. El núcleo del diseño residía en su cuerpo unificado construcción. En lugar de un cuerpo montado en un soporte separado, marco, el Aero utilizó un soldado carcasa estructural para aumentar la rigidez y reducir peso. Fuentes contemporáneas destacó que el organismo integrado, la estructura suministrada por Murray Body, fue diseñado específicamente para ahorrar peso y mejorar la rigidez estructural. En términos de tamaño, el Aero utilizó un cañón de 108 pulgadas, distancia entre ejes, no larga, pero Willys empaquetado deliberadamente un espacioso cabaña de estilo americano, relativamente larga. Capucha, una carrocería más baja que la de la empresa, vagones y camiones, grandes superficies acristaladas para visibilidad y un piso más plano posible gracias a la estructura unificada. Bajo el capó, Willys eligió la durabilidad y facilidad de mantenimiento sobre flash. La versión más común utilizada es Lightning. 6. Un motor de 161 CI en LG que produce aproximadamente 75 caballos de fuerza. Una simple válvula lateral diseño con menos partes móviles complejas, fácil de ajustar y muy tolerante a abuso. Las versiones superiores podrían usar un 161 cúbico en F cabeza, haciendo alrededor de 90 caballos de fuerza, mejorando la respiración a través de su disposición de entrada sobre escape, lo que permite el coche se siente más abierto a mayores RPM manteniendo la dureza de un motor Willys. Pero el problema de Willys no es el producto, es el juego. En comparación con los tres grandes, Willys faltaba capital, faltaba el distribuidor red y carecía de la capacidad para reducir los costos de producción. No pudieron vender más barato, ni tampoco podrían comercializar más agresivamente. En un mercado donde la escala, decidido a sobrevivir, Willys estaba entrando en una lucha desigual. Cada flecha a vender fue un esfuerzo,
no una victoria. En 1953, Willys ya no se enfrentaba a la cuestión es qué tipo de coches construir, sino más bien cuánto tiempo podemos sobrevivir. Jeep todavía se estaba vendiendo. La camioneta todavía rodaba y la Flecha seguía siendo un buen coche. Pero ninguno de estos individuales, los trozos, fueron suficientes para formar un conjunto saludable. Corporación en una era donde la escala y el capital lo decidió todo. Y luego llegó el momento decisivo. Chrysler Motors adquirió Willys Overland. En teoría, fue un rescate. En realidad, fue una admisión de que Willys ya no tenía la fuerza para valerse por sí misma. La empresa pasó a llamarse Willys Motors. Pero el precio estaba claro. El Willys Aero. El automóvil de pasajeros fue terminado en los Estados Unidos. Fue una estrategia fría en decisión. Chrysler no tenía intención de enfrentando a los tres grandes de frente en el mercado de sedanes. En cambio, optaron por centrarse completamente en Jeep. Lo único Willys lo hizo mejor que nadie. A partir de ese momento, el automóvil, el espíritu de Willys, llegó oficialmente a su fin. No había más ambiciones de competir con Ford o Chevrolet en las carreteras de Estados Unidos. No más esfuerzos para diseñar nuevos sedanes. Willys se convirtió en una empresa construida alrededor de Jeep, más eficiente como negocio, pero más pobre en identidad. Esta transformación se convirtió inconfundible en 1963, cuando el nombre Willys desapareció de el signo en su conjunto. La empresa pasó a llamarse Chrysler Jeep. Los vehículos seguían rodando, la fábrica corrió, pero el nombre, una vez estampado en los cuerpos de los Willys MBS de la época de la guerra, ya existía, solo en la memoria. Jeep siguió creciendo, pero se había convertido en una marca tan grande que ya no era necesario mencionarlo creador. En 1970, cuando Chrysler Jeep fue vendido a American Motors Corporation, la capítulo final de Willys Overland oficialmente cerrado. El nombre que tenía ocupa el segundo lugar en los Estados Unidos. Durante la década de 1920, que había contribuido a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ahora existía en ningún documento corporativo. Mirando hacia atrás, en todo el viaje de Willys Overland, hay una verdad. Esto es a la vez amargo e innegable. Willys creó una leyenda tan grande que la propia leyenda se tragó el nombre que le dio origen. Jeep sobrevivió, evolucionó y se convirtió en un símbolo global. Mientras Willys se retiraba silenciosamente de historia industrial americana, esto no fue un fracaso común. Willys no desaparecer por errores técnicos, ni porque le faltara espíritu creativo. Al contrario, hizo demasiadas cosas. Correcto, el momento oportuno en la guerra, el filosofía mecánica correcta, la correcta respuesta a las necesidades de Estados Unidos en sus años más difíciles. Pero la paz es un mundo diferente. Allí, la victoria ya no pertenece a los más resilientes, pero para aquellos con el capital más profundo, las redes más amplias y la capacidad de absorber pérdidas a largo plazo. Y sin embargo, el legado de Willys nunca desapareció del todo. Solo mire la parrilla de 7 ranuras, Jeeps modernos. No es decoración, es ADN, un rastro restante de una empresa que diseñó vehículos no para presumir, pero para salir adelante. Ese espíritu todavía vive en cada Jeep que sube colinas, vadea el barro o abandona los caminos pavimentados detrás para ir donde los sedanes no pueden. El legado también vive en la comunidad de aquellos que restauran los Willys MB, CJ2A y camionetas familiares. Las personas que no veo estos vehículos como objetos de colección, pero como piezas de la maquinaria de Estados Unidos memoria. En pequeños garajes, en mercadillos de intercambio, en viajes todoterreno de fin de semana, el nombre Willys todavía se habla en voz baja, pero con profundo respeto. Willys representa una especie de América que una vez existió. Un lugar donde un pequeño fabricante de automóviles podría surgir en medio de crisis, ayudar a ganar una guerra global y luego aceptar la retirada cuando el juego cambió. No amargura, sin adornos, solo máquinas que siguen funcionando. Y quizás eso sea lo más apropiado. Final para los motores de Willys. No es un monumento tallado en piedra, pero ruedas que siguen girando, llevando el recuerdo de una época en la que las máquinas eran construidas para servir a la gente incondicionalmente.
no consentirlos. Si alguna vez Haas tenía un Willys o un Jeep antiguo, compartía tu historia en los comentarios. Y si tú quieres seguir explorando lo olvidado, capítulos de la historia automotriz estadounidense con nosotros. No olvides suscribirte al canal porque algunas leyendas no necesitan ser pronunciadas en voz alta. Solo necesitan para ser recordado de la manera correcta.